Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición especial de Los Liberales en estudios aquí, Ágora Estudios de hecho, uno de los mejores lugares que he conocido para grabar tanto en calidad como en atención, así que ahí pasamos el chivo. Tengo conmigo a Juan Pablo Pese, analista político, colaborador habitual del canal, y a un colaborador no tan habitual, pero colaborador al fin, que es Jorge Berraquero, comunicador social, ambos profesores de la Academia Libertaria. Es un placer y un honor tenerlos aquí para abordar un tema tan espinoso y apasionante como la génesis de los grandes magnates y oligarcas enemigos del capitalismo de libre mercado que se han hecho con las riendas y con el control de buena parte de lo que ocurre en la humanidad desde tiempos muy anteriores a los que imaginan. A menudo hablamos en esta casa sobre los Gates, sobre los Musk, sobre los Soros y los Schwabs de esta vida, pero ellos no son más que una manifestación moderna, y si se quiere incluso un tanto devaluada, de otros señores mucho más inteligentes que arruinaron el extraordinario progreso de la libertad humana, el extraordinario progreso además material, cultural y de condiciones de vida que trajeron las revoluciones industriales. Así que sin más preámbulo, Juan Pipese, ¿cómo comenzarías a contar esta fascinante historia? Bueno, tenemos tela para cortar porque es muy complejo el entramado. O sea, yo por ejemplo tendría que aclarar primero algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, basándonos en el historiador Anthony Sutton, que es un catedrático académico, un historiador muy importante que tuvo muchos problemas al momento de documentar su información y exponerla, ¿no? Él tiene un libro que se llama Wall Street y los bolcheviques, que en realidad es parte de una trilogía llamada Wall Street y los bolcheviques sería el primer tomo, Wall Street y el ascenso de Hitler sería el segundo, y Wall Street, Franklin y Delano Roosevelt, en donde él lo que va demostrando en esta trilogía es el hecho de que estos grandes magnates, estos grandes lobos, ¿no? Que se suelen asociar a la idea de libre mercado, a la idea de el odio al estatismo y la preferencia por un mundo sin leyes, sin regulaciones, sin controles, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es la preferencia por un mundo hiperregulado. Y justamente lo que Sutton identifica es que hay un falso dualismo. Hay dos falsos dualismos que nos impiden a nosotros identificar estos problemas. El primero es el dualismo izquierda-derecha, que Sutton dice esto nos cubre como un velo, ¿no? Como decía Bastiat, en torno a otras cuestiones, que justamente pasa que la ultraizquierda y la ultraderecha se han beneficiado mutuamente históricamente. O sea, cuando uno piensa en Wall Street, piensa en la ultraderecha, y cuando uno piensa, por ejemplo, en los bolcheviques, ¿sí? O en distintas revoluciones que ahora vamos a ver, también vamos a abordar, piensa en la ultraizquierda, y se han beneficiado no ocasionalmente, esporádicamente, sino que constantemente. Entonces, en forma sistemática. En forma sistemática. Entonces, ya ese es un falso dualismo que a nosotros nos está impidiendo ver. Sutton no te dice hay que analizar las cosas así, pero él propone, sugiere, ve como una mejor alternativa analizar todo en función de, libertad individual versus planificación, ¿no? La diferencia entre regulación y espontaneidad, planificación y descentralización, ese le parece un esquema más propicio. Sin embargo, él no propone, sino que lo que hace es básicamente documentar, analizar. El otro falso dualismo que iba a hablar era de capitalismo versus, o mejor dicho, capitalistas versus socialistas. O sea, primero que nada, es interesantísimo lo que dice Sutton, porque dice, el origen de esta idea de que todos los socialistas son enemigos, o sea, todos los socialistas / marxistas son enemigos de todos los capitalistas, es una idea marxista. O sea, nace en Marx. O sea, incluso cuando ves o lees a alguien defender el capitalismo y oponerse al socialismo y defender el capitalismo de los grandes monopolios, en realidad básicamente está teniendo una idea marxista, aunque no lo quiera. Y justamente lo que desmitifica en esto Sutton es el hecho de que los grandes capitalistas se han beneficiado mutuamente con los socialistas y que justamente diferencia dos tipos de capitalistas: los capitalistas monopolistas y los capitalistas de libre mercado. Bueno, los capitalistas monopolistas, como te decía, se beneficiaron mutuamente de los socialistas y han oprimido, han eliminado y han hostigado sistemáticamente a los capitalistas
de libre mercado. Se podría decir que es como una especie de complot entre los capitalistas, monopolistas y los socialistas contra la gente digna, ¿no? Los fabricantes de velas, ya Claro. que citabas a Bastiat, que en ese monumental ensayo, tan gracioso además, con esa ironía característica suya, dice van a escribirle una petición al gobierno para que tape el sol. No estamos tan lejos No. hoy por hoy, ¿no? De que ocurra eso para vender más velas y defender su industria, entre comillas. Totalmente, totalmente. Bueno, a modo de introducción, por ejemplo, para que hablaba yo sobre el falso dualismo, también puedo citar al historiador Gabriel Kolko, que tiene un libro que se llama Railroads and Regulation, la traducción sería Ferrocarriles y Regulación, que aborda el periodo comprendido entre 1877 y 1916, en donde documenta, ¿no? entre muchas otras cosas, que fueron Morgan, Rockefeller y Guggenheim los que promovieron la estatización de los ferrocarriles, cuando lo que se solía decir no era que le convenía a la gente, a los pobres, ¿no? Se vendía como una medida justamente para el pueblo, ¿no? Y era en realidad la medida que justamente que impulsaron y promovieron Morgan, Rockefeller y Guggenheim, por ejemplo, y que consolidaron su monopolio, ¿no? Obligaron a todos los contribuyentes del territorio a pagarles a Morgan, Rockefeller y Guggenheim por esos ferrocarriles. Y también otra cosa, hay que decirlo básicamente, gente bastante particular, ¿no? Por ejemplo, Rockefeller no se aguantaba tanto como quien diría la competencia, y hasta incluso había dicho que la competencia era pecado, ya incluso introduciendo palabras, quien diría bíblicas, ¿no? Religiosas, y que enviaba a quemar las destilerías de sus rivales, justamente. Por ejemplo. A incendiar a la competencia del Standard Oil. Bueno, recordemos que los Rockefeller comienzan como vendedores de ungüentos y pociones milagrosas, que iban de ciudad en ciudad de los Estados Unidos, los iban echando a medida que iban envenenando gente. O sea, básicamente un clan de estafadores que prosperó. Acá quiero hacer un paréntesis en todo esto porque a mí me parece interesante cómo es que yo siempre había pensado que los tipos como Rockefeller eran, yo cuando los investigara, ¿no? Iba a encontrar que hablaban de libre mercado y de ir contra el Estado, ¿no? Cuando yo era socialista, porque lo aclaro, yo era socialista antes. Y claro, cuando fui a leer me encontré con tipos que eran filántropos, ya en su momento. Comillas. O sea, entre comillas, filántropos, Sí. pero hablaban del bien común, que ahora voy a ir con eso que es interesantísimo. Pero bueno, un ejemplo de todo esto que venía diciendo, por ejemplo, un monopolista, justamente se llamaba Frederick C. Howey, Frederick Clemson Howey, lo pueden buscar incluso en Wikipedia, el apellido sería Howe. Justamente un monopolista que ocupó distintos cargos en el gobierno estadounidense, que pertenecía al Partido Republicano pero se asoció con miembros izquierdistas de la administración Roosevelt y era representado a menudo como un rojo. El tipo era un monopolista, ¿y por qué lo cito? Porque el tipo escribió en 1906 un libro que se llama Confesiones de un monopolista, donde él dice, más o menos textualmente, que era mucho mejor, mucho más preferible una regulación, una ley a tu favor, que la mayor acción de la mejor empresa del mercado. Porque justamente no requería de ningún esfuerzo intelectual o físico para obtener justamente el dinero, ¿no? La ley ya no es el refugio del oprimido, sino el arma del opresor, escribió Bastiat en ese ensayo formidable que es la ley, ¿no? Exactamente. Literalmente. Permitime hacer un pequeño paréntesis aquí, antes de seguir con la figura de Howey, que me parece absolutamente fascinante. Mencionaste a Kolko. Kolko también, al igual que vos, tenía una formación marxista y cuando comenzó a investigar en forma honesta, intelectualmente honesta, a los metacapitalistas, a los tiburones que dominaban la economía de la época, cayó en cuenta que realmente ellos estaban más cerca de cumplir con los puntos del manifiesto comunista que el propio Marx. Que la centralización económica era exactamente lo que existía. Un proceso gradual y paulatino donde las facultades que antes estaban relegadas a los propietarios, a los comerciantes, a los industriales, comienzan a ser absorbidas a través del gobierno por la élite, la literal élite, digamos, que poseía medios de producción. O sea que literalmente era el Estado creciendo, era el Estado con sus programas
distributivos, lo que en realidad transfería la riqueza de los consumidores a estos mega cárteles que se estaban forjando. Kolko fue una fuente clave para Roy Childs, un historiador económico y un gran editor de la colección La Cipher Books, que yo traduje a los 18 años. Su libro Grandes Negocios y el ascenso del estatismo en los Estados Unidos precisamente toma el caso de los ferrocarriles como ejemplo paradigmático. Esto se ve que ha fascinado a muchos, porque en Estados Unidos se demostró que el tren, algo que hoy nos venden como un monopolio natural, no existe monopolio natural, la historia es la mayor refutación de que no existe monopolio natural, se desarrolló de manera totalmente anárquica. Mientras en la Argentina primero llegaron los soldados a la Patagonia, luego vino el tren y finalmente los hombres, en Estados Unidos al oeste fueron primero los hombres, luego el tren y mucho después el gobierno. Los trenes competían por los mismos trayectos. Los precios de mercado sin absolutamente ninguna injerencia gubernamental, cuando la industria ni siquiera estaba mínimamente regulada, eran muy bajos. Y eso fue lo que permitió en gran medida la expansión y el desarrollo capitalista estadounidense a niveles astronómicos. Los Rockefeller, cuando se comienzan a meter en el negocio ferrocarrilero, ya lo hacen con el objetivo final de aniquilarlo, precisamente porque su business era el petróleo, del cual tuvieron patente mundial, otorgada por Estados Unidos, que por cierto en su constitución, que nadie lee, se arroga la potestad de gobernar los mares enteros del mundo, que es casi una declaración de guerra contra el resto de la humanidad. Pero bueno, esa es otra nota al margen. Ellos tenían la patente mundial que, bueno, le iban haciendo valer en la medida que conseguían pistoleros locales en cada gobierno que se encarguen de exterminar a los competidores, pero empezaron en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor que aniquilar al tren para poder, digamos, generar una demanda artificial extemporánea de camiones y vehículos propulsados por petróleo? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron precisamente creando, y esto lo documenta Childs minuciosamente, y también Kolko antes y mejor, creando el buró de ferrocarriles, creando el comité de regulación, teóricamente para abaratar los costos en virtud de los consumidores, fomentar la seguridad del sector, y empiezan a destruir de manera masiva y sistemática a todas las compañías ferrocarrileras que no tenían suficiente capital para costear este tipo de cuestiones, mientras ellos sí. Entonces ellos iban a pérdida con los trenes, absorbían a las compañías quebradas, hasta que un día dijeron listo, dejaron lo mínimo indispensable, aniquilaron al sector, porque el verdadero negocio era pasarse al petróleo y obligar a una nación entera a que se pase al petróleo. Entonces es muy revelador ese caso. Y también conviene subrayar ese libro que es Capitalismo, Socialismo, Democracia, que definido por el propio Schumpeter como el compendio definitivo de su progreso intelectual, el libro de su senectud, donde Schumpeter explica que el capitalismo desde su punto de vista languidece. Él lo escribe en 1940, que es un punto clave, digamos, donde convergen todas las trilogías de Sutton, pues están Roosevelt, están los nazis y está Stalin, y el estatismo comienza a proliferar y va a seguir proliferando a partir de ese entonces en todo el mundo. Y él dice, bueno, tuvimos la crisis del 29, Rothbard le explica a través de la Fed mayormente y la intervención del gobierno, le creo. Schumpeter la asume como parte de un ciclo económico y dice cada 55 años este maravilloso sistema que es el capitalismo genera una crisis que reacomoda ciertas variantes. A partir de esa crisis se emplean las políticas más equivocadas posibles que la profundizan y la extienden de manera sistemática en el tiempo, que es el New Deal, que es el gobierno controlador de todo, y esta progresiva incursión del socialismo arruina todas las virtudes de innovación, de dinamismo y movilidad que tenía la libre empresa. La empresa deja de ser libre, las oportunidades de inversión disminuyen, la rentabilidad de las nuevas aventuras empresariales se merma y por lo tanto todas las virtudes que el capitalismo le dio a la humanidad, que son inmensas y es la mayor, insisto, prosperidad en el menor cantidad de tiempo jamás vista en la historia, se diluyen. Todo eso genera un sentimiento anticapitalista cada vez mayor que demanda cada vez más socialismo, y ese capitalismo intervenido y dañado solo puede morir para Schumpeter. Bueno, en eso quizás se equivocó, porque seguimos viendo este capitalismo cada vez más dañado, cada vez más intervenido,
cada vez más diezmado, pero se avanza hacia lo que él temía, que es una tecnocracia de características socialistas global. Eso nada más. Sigamos con Howie, el monopolista rojo que trabajaba para Roosevelt. No, pero... Jorge. O sea que igual hay que una cosa que añadir de todo eso, o sea, que es algo que va a atravesar todo este programa, que es un dicho que dijo Proverbio inglés, quien paga al flautista dirige la melodía, y además también por otro lado, entender que parece ser que no hay mejor inversión que un político si querés tener un buen monopolio. Porque ¿quién te da el monopolio? El que te da una patente de explotación de un sector, el que te da una patente de monopolización de un invento que a otro se le puede ocurrir, pero vos le vas a cobrar, el que te da una licencia de explotación de un sector, el que te da subsidios, el que te blinda con aranceles para que no entren productos de mejor calidad y mejor precio de otro lugar. Todo esto redunda en una condena directa al consumidor, que es esclavizado, que tiene que pagar más por menos. Y esa es la fuente de riqueza y de acumulación desmedida de los Rockefellers de esta vida, de los Gates de esta vida, etc. Juanpi. Hablabas de Gabriel Kolko, que es justamente un historiador interesantísimo. Yo no me acuerdo exactamente, creo que sí, vos me lo refrescarás, si él no participa también en la obra Libertarios contra Israel, junto a Conking y Rothbard. Efectivamente, como dato de color, ¿no? Efectivamente, ese magnífico libro que es Nacionismo, compilado de ensayos de heroicos libertarios judíos que alzaron sus voces contra el inmisericordia y criminal genocidio racista de Israel contra Palestina. Sí. Bueno, solo para dejar un poquito más, ¿no? de Kolko, que lo vayan a leer y a disfrutar, porque es un historiador muy interesante. Y bueno, para seguir, yo me había quedado con Frederick Howie, pero me voy a tener ahí porque quiero seguir con Rockefeller, puntualmente. Todo esto a modo de introducción, sigo con la introducción, ¿no? Porque justamente para ejemplificar todo esto que venimos diciendo, John Rockefeller III, por ejemplo, tiene un libro que se llama Segunda Revolución Norteamericana, en donde él resalta, bueno, yo justamente hablaba de esto, de que yo me esperaba encontrar tipos que defendían el libre comercio, ¿no? Por todo lo que me decían a mí en los centros educativos, entre comillas, y en distintos lugares, el ideario común. Y sin embargo, la idea, por ejemplo, que promueven John Rockefeller III en su libro Segunda Revolución Norteamericana, habla de la importancia del bien común y de que nuestra primera prioridad sea trabajar para los demás, ¿no? Que justamente esto no es que fue un delirio de John Rockefeller III, sino que Rockefeller, toda la dinastía Rockefeller, básicamente promueve esa idea desde hace muchísimo tiempo. Y justamente son los Rockefeller los que jamás donaron sus propiedades a los demás, ¿no? Y justamente lo implícito de todo esto, y esto lo dice Sutton, es que justamente la idea esta de trabajar para los demás es en realidad lo implícito es que todos trabajemos para los Rockefeller, ¿no? O sea, básicamente es eso. Bueno, vos tenés para acotar un poco sobre... No, sí, la verdad, o sea, como mencioné al principio, los Rockefeller eran una dinastía bastante particular, o sea, yo creo que por un poco no le llegan a los conocidos Rothschild, sin ir más lejos. No, se podría decir que son los Rothschild norteamericanos igual. Como inician con el tema del petróleo y demás, lo de quema de destilerías... Lo de las inversiones incluso que han hecho tanto en los inicios de la Rusia bolchevique como también en Alemania nazi, por cierto. Justamente acá yo finalizaría un poco esta introducción con estas ideas puntuales, sacando un poco el velo de la cara, era mi intención, para hablar, por ejemplo, de un caso que ya es muy conocido, ¿no? Uno googlea y ya encuentra muchísima información, pero hay muchos libros que recogen esta información, que es Alexander Parvus, ¿no? Un importante empresario millonario. Israel Gelfand, acá Alexander Parvus. Alexander Parvus. Creo que es mi personaje favorito de la revolución. Sí, bueno, lo citás mucho y ya está muy... Hoy en día ya se conoce mucho más de lo que se conocía antes, ¿no? Bueno, Alexander Parvus, un importante empresario millonario responsable de haber ideado el plan de financiamiento a Lenin y los bolcheviques. Fue él, de hecho, quien planificó la famosa operación en la que Lenin y otros 31 revolucionarios exiliados vuelven a Rusia en un tren sellado, pasando por media Europa, ¿no? Pero además, otros datos de color, ¿no? Como por ejemplo que promovió y financió el genocidio armenio, que traficaba armas, que se benefició exponencialmente de las guerras balcánicas a través justamente
de la venta de armas. Sí, en aquel entonces, sin ir más lejos, incentivaba lo que era la rebelión de los jóvenes turcos. Era mercader de la muerte. O sea, vamos a decir eso. Tiene una foto con Lenin, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Con Trotsky, si mal no recuerdo también. Con Trotsky, perdón, no con Lenin. Con Trotsky era la foto. Gelfand era, junto con Trotsky, uno de los dos intelectuales vanguardistas y dirigentes revolucionarios bolcheviques antes de Lenin. Ellos intentan el golpe de 1905, que también reseña nuestro querido amigo El Gentilhombre en su saga sobre la Unión Soviética. Y tras fracasar, Trotsky, si no recuerdo mal, va preso y Gelfand escapa. Él no era rico en aquel entonces, aunque bueno, se lo acusó a posteriori de haberse llevado algunos caudales del partido, que ya era financiado por 3 viudas de industriales que habían tenido problemas con los Romanov, con los zares. Él se refugia en Turquía y esta revolución de los jóvenes turcos, que son oficiales laicos, podríamos decir socialdemócratas, se convierte en un asesor crucial y les llena la cabeza para el genocidio armenio. Literalmente los convence de que hay que aplastar a ese foco de disidencia étnica, además. Y bueno, cuando Inglaterra sanciona a Turquía, que bueno, al difunto, recién extinto Imperio Otomano, precisamente por el genocidio armenio, él ahí genera una fortuna personal inédita a través de un sistema de triangulaciones comerciales, que esto lo reseña muy bien Escotado en Los Enemigos del Comercio, para poder vender las armas él a los turcos para matar a los armenios. Con eso se hace extraordinariamente rico, con unos sobreprecios del 200, 300, 400%. A partir de ese momento toma la posta de la revolución bolchevique. Lenin, que fue un cobarde patológico toda su vida, estaba refugiado en Ginebra, viviendo de la mamá y de la hermana, como lo hizo siempre, escribiendo además, esto es sublime realmente, 5 meses antes o 6 meses antes de la revolución del 17, o sea, del golpe bolchevique exitoso, él tuvo una conferencia con alumnos socialistas en Suiza y les dijo: probablemente nunca veremos la revolución. Pero Gelfand, se despreciaban muchísimo, llega a visitarlo, le pone la mano condescendientemente en el hombro, sabiendo que Lenin lo odia, y le dice: solo un millonario marxista podrá garantizar tu revolución. Y él es el que se encarga de gestionar con los alemanes, ya instalado en Alemania, en plena Primera Guerra Mundial, un fiel seguidor de esa premisa de Marx: cuanto peor mejor, que es cuanto peor esté el mundo, más chances tenemos de imponer este programa antihumano. Él se encarga de gestionar el tren blindado en el que van a Rusia, la llegada de Lenin, que además, como era tan cobarde, tuvo que disfrazarse de mujer, afeitarse, creo que hay una foto que documenta cómo estaba el muchacho, y compra con el dinero alemán, que son 20 millones de marcos oro, destinados a un golpe de Estado que quite a Rusia del frente oriental y oxigene las necesidades militares de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Con ese dinero compra los servicios de inteligencia, la prensa y a los altos generales del ejército, los que no eran leales a Romanov, por supuesto. Los bolcheviques, esto es una ironía, bolchevik en ruso significa mayoritario, pero en realidad era un partido de 1000 personas y toda la izquierda rusa de la época, absolutamente todos los partidos de la izquierda rusa de la época eran mucho más numerosos. Pero ese partido de 1000 personas, con los servicios de inteligencia, los generales y la prensa, logró quedarse con el poder. Es muy interesante que, obviamente, Lenin no reconoce nada en Parbus. De hecho, está tentado de seguir la guerra con Alemania, pero Trotsky, gran amigo de Parbus, general del Ejército Rojo, se encarga de firmar el armisticio y cumplir con su parte de este asunto. Pero Parbus no va a volver a pisar Rusia. De hecho, hay teorías extravagantes sobre que lo mandaron a matar, lo cual es muy discutible, pero sí se va a convertir en el consejero clave de la República de Weimar. O sea, del gobierno socialista, de la hiperinflación monstruosa anterior a Hitler. Y muere en una mansión de 130 habitaciones. Ese es el verdadero responsable de la Revolución Rusa. Sin Parbus no iba a haber 70 años de comunismo y de genocidio. Juan. Bueno, y sumado a todo lo que decís de Parbus, yo quiero sumar a un personaje, Olof Ashberg, que no suele ser tan
reconocido como lo está haciendo Parvus, pero para mí es igual de fundamental, incluso más. ¿Por qué? Primero que nada hablamos de un banquero y empresario sueco, ¿no? Que ayudó a financiar a los bolcheviques con su banco, el Nya Banken, se escribe N-Y-A, y en agradecimiento el gobierno bolchevique le permitió hacer negocios con la Unión Soviética durante la década del 20, a tal punto que lo designaron director del primer banco de la Unión Soviética, el Ruscombank. O sea, esto es impresionante, ¿no? Lo remarco porque por ahí se pierde un poquito, ¿no? Pero Olof Ashberg, banquero y empresario sueco, un tipo poderoso, influyente, millonario, lo financia a los bolcheviques, y cuando los bolcheviques toman el poder le devuelven favores. Entre ellos el mayor es designarlo director del primer banco del pueblo, ¿no? El banco de la gente, el banco de los trabajadores es el Ruscombank. Bueno, director, un banquero y empresario sueco, que acá no queda la cosa porque, como dato de color, me gusta mencionar también el hecho de que Ashberg también ayudó a financiar el Frente Popular de España durante la Guerra Civil Española, y que también era socio, justamente acá entra toda la conexión con Wall Street. Ashberg era socio de la Guaranty Trust Company, que bueno, la Guaranty Trust fue el trust, como voy a mencionar mucho la palabra trust, me gusta aclarar, siempre que es para los que por ahí no entienden, que es la asociación de empresas que buscan monopolizar el mercado, básicamente un grupo de corporaciones que forman una, ¿no? Que tienen tienen la actúan alianza, como una conjura. Claro, actúan como si fuera una, ¿no? Entonces, Exacto, un cartel. exactamente, bueno. Justamente la Guaranty Trust fue el trust más importante, más grande de los Estados Unidos al final de la Primera Guerra Mundial, y era controlado por los Morgan. La Guaranty Trust, a través de amigos en el Departamento de Estado de Estados Unidos, ejerció una poderosa influencia en las relaciones ruso-norteamericanas desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Y junto a otras firmas de Wall Street estuvo involucrada en las actividades bélicas y revolucionarias, por ejemplo, ¿no?, de Carranza y Villa en México. Lo documenta todo Sutton. Dice que la American Gun Company vendió... Le hace ladrones de ganado devenidos en revolucionarios. Exactamente. Bueno, la American Gun Company le vendió armas y municiones al gobierno mexicano, el de Carranza. Y a través de un tal Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano, que luego tuvo conexiones con Trotsky. Pero lo curioso de todo esto es que el gobierno de Carranza, dice Sutton, fue el primero en el mundo en adoptar una constitución de tipo soviético, redactada por trotskistas. Y esta revolución, entre comillas, no podría haber tenido tanto éxito sin las municiones norteamericanas. O sea, es extraordinario, ¿no? Pero, ¿dónde conecto todo? Esto fue, digamos, un paréntesis donde también me gustaría incluir que Sutton dice que fue muy importante la financiación de Wall Street a la revolución de Sun Yat-sen, no sé. Sun Yat-sen. Vos sabés algo, ¿no? De El Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Exactamente, bueno. O sea, ejemplos como esos tira mucho Sutton, pero uno que me parece fundamental, volviendo a lo que estábamos hablando, es que Max May, vicepresidente de la Guaranty Trust, se convirtió en director y gerente del departamento externo del Ruscombank. O sea, el Ruscombank, el banco del pueblo soviético, el primer banco, dirigido por un magnate sueco, por Ashberg, y vicepresidente y como director y gerente del departamento externo tenía al vicepresidente de la Guaranty Trust, norteamericano de Wall Street. Me encanta, por un lado, o sea, balas capitalistas en revoluciones socialistas, parte de 1999. Bueno, tenía esa famosa frase Lenin de los capitalistas van a vendernos la soga con la que vamos a colgarnos, y en realidad es van a vendernos la soga con la que van a colgarnos, porque ellos terminaron y estos muchachos siguen. Es bastante sugestivo. Trotsky tuvo una temporada en Nueva York. Sí. ¿Viste que Charles Chaplin tiene esa película fabulosa que es Un rey en Nueva York? Sí. Yo, si pudiera hacer cine, haría Trotsky en Nueva York. Pues tiene esa temporada que estuvo instalado ahí, la narra Sutton, viviendo más o menos con $10,000 por mes de la época, que serían no sé cuánto, pero probablemente 10 veces más que ahora. Sí. Es muy interesante. Trotsky lo arrestan en España, lo liberan, viaja a Nueva York con toda su familia. Supuestamente, según él no declara haber realizado ninguna actividad económica más que hablar, prestarse para algún que otro periódico. Alquiló un departamento muy lindo en Nueva York, donde tenía heladera, tenía una limusina con chofer, había pagado el alquiler creo que 2 meses por adelantado. Y está poco tiempo, se va, parte con un barco lleno de algunos revolucionarios y también de hombres de negocios. Lo detienen si mal no recuerdo, en Nueva Escocia, en Halifax,
lo tienen un par de días retenido con la información de que justamente Trotsky y sus hombres llevaban, creo que sí, justamente la suma de $10.000 provenientes de fuentes alemanas, y al tiempo lo liberan. Que Sutton dicen que es por orden, si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente de qué embajada, pero es la embajada estadounidense o británica, pero lo liberan y al tiempo el tipo llega y hace la revolución justamente con ese dinero y con un grupo de revolucionarios. Y como Rusia era tremendamente antisemita, no podían soportar un líder judío. Y por eso ahí Lenin entra en acción. Realmente Lenin lo único que hizo fue escribir invectivas contra todos los que realmente hicieron la revolución. Es una cosa increíble. Y un ladrón rural, Stalin, alias Kova, porque Kova era un personaje que precisamente era un bandido de historias de aventuras de la Rusia de la época, va a terminar siendo el heredero del trono. Y famosa es la escena magnífica. Viene Molotov, canciller de Stalin, completamente consternado, le dice: no sabes lo que me ha pasado en China. Mao me confesó que nunca leyó El Capital. Y Stalin le contesta: y yo tampoco. Y son los líderes del comunismo, es una cosa magnífica. Bueno, la figura de Trotsky es muy interesante. Vos fijate cómo evoluciona Trotsky, además de ser el artífice del bolchevismo clásico, que hoy le decimos leninismo, pero en realidad el que lo creó es Trotsky. Después se pasa a lo ultra radicalizado cuando lo purgan. Claramente hay que ver por qué se salva de milagro y vive tantos años más. Alguna ayudita habrá recibido. Y es la Cuarta Internacional y estamos en contra de la burocracia stalinista, etc. Pero al final de su vida él dice: nosotros tenemos que infiltrarnos en los partidos socialdemócratas. O sea, es una vuelta a la moderación. En los partidos socialdemócratas y en todo lo que haya a disposición. Es el entrismo. Por ejemplo, en la Argentina vos tenías a los Frondizi, que eran marxistas, centristas, en la Unión Cívica Radical, y a Cook, que eran marxistas, centristas en el Partido Justicialista. Y al final esa última faceta intelectual de Trotsky creo que es la más ingeniosa. Así llegás a tener, no sé, ministros encumbrados, gente como Stiglitz, hombres de la élite financiera, jefes de asesores del gobierno de Estados Unidos, ministras de Dinamarca como Ida Auken, que es la autora del No tendrás nada y serás feliz de Davos, puestos de primer nivel en las supuestas democracias capitalistas. Así que bueno, gran figura la de Trotsky. Y por lo que se contó acá, o sea, ya tuvo de quién aprender básicamente. O sea, de los financistas de Wall Street. Además también lo que vos estabas escribiendo, eso que Trotsky hablaba, era ni más ni menos que el internacionalismo. Que hoy lo vemos patente, Davos, Agenda 2030, World Economy Forum. Bueno, Klaus Schwab, que por cierto hay una nota en iProfesional que tratamos hace poco con Nico Martínez Laje, que habla del especial cariño que le tiene a Milei, de todos los miembros de Davos, que ahora va a tener su día de gloria, diciendo: chicos, cumplí. Antes de ir al Vaticano a Israel, que es la ruta perfecta del mal, ¿no? Davos, Vaticano, Israel. El tipo sabe cuáles son las prioridades. Schwab tiene una estatua de Lenin en la oficina. Exactamente. Por cierto, qué caso raro el de Suiza. Todo ahí. La ONU, el Banco Internacional de Pagos, Lenin en el exilio, lo tuvieron a Rousseau, la dictadura calvinista, ahora Schwab y el foro de Davos. La Cruz Roja. Son especiales. Y Borges decía que le gustaba Suiza porque ahí nadie sabía quién era el presidente. Bueno, capaz que... Bueno, ahí están sus restos, de hecho. Tiene sus particularidades positivas, ¿no? Pero un poco opacadas y eclipsadas por todo lo demás. Pero un dato, algo que observa Sutton, que me parece muy interesante, que dice: Trotsky era un internacionalista. Él estaba a favor de una dictadura mundial. Algo perfectamente... alineado a los intereses justamente de esta élite de poderosos. Retomando, ¿no? A mediados de 1920, mediante un acuerdo entre el gobierno soviético y la War Antitrust, esta última fue designada agente fiscal soviético en los Estados Unidos, lo que le permitió importar oro soviético a Estados Unidos mediante maniobras extrañas, claro. ¿no? Bueno, me gusta que también acá hacer un paréntesis de algo que dice, que llegó a decir Lenin en el 10º Congreso del Partido Comunista Ruso. Dice: sin la asistencia del capital nos será imposible retener el poder proletario. Estos son mis principios. A usted no le gustan mis principios, tengo otros. El verdadero marxismo, el de Groucho. Es extraordinario. Bueno, también hay algo que a mí me
me gusta subrayar porque Sutton le dedica mucho espacio a una dirección de Wall Street, que es Broadway 120, que es un enorme edificio en su momento por lo menos, un enorme edificio con más de 30 pisos, en donde estaba ubicado el Club de los Banqueros, en donde estaba ubicado el más importante de los distritos del sistema de la Reserva Federal, donde estaban los Guggenheim, donde estaba el corazón ejecutivo de la General Electric, donde estaban las oficinas de varios directores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde estaba la American International Corporation y donde estaba Ludwig Martens, que tenía oficinas ahí, que era el designado por los soviéticos como primer embajador bolchevique en Estados Unidos y titular de la oficina soviética. Esto es extraordinario, ¿no? Pero también lo que les decía antes, ¿no? Fuera de cámaras, que Roosevelt trabajó ahí. Su fundación, Georgia Warm Springs Foundation, residía ahí, y que justamente allí Roosevelt recibió apoyo financiero de Gerald Schwab. Básicamente, Gerald Schwab era justamente el de la General Electric, si mal no recuerdo, que fue el ideólogo del Plan Schwab, el que inspiró el New Deal, que básicamente fue el plan fascista que Herbert Hoover se había negado a introducir en su gobierno. Sí, sí. Schwab fue el actor y promotor del New Deal, además. La intervención gubernamental en la economía, la distribución económica, cavemos pozos por la noche, tapémoslo por la mañana, la aplicación práctica del keynesianismo en la era Roosevelt. Y no solo se quedó con Roosevelt, sino también con la Alemania nazi, sin ir más lejos. Lo que genera un estancamiento total del capitalismo americano, casi hasta la muerte del capitalismo americano, y que lo solucionan mágicamente entrando en la guerra con Pearl Harbor. Bueno. De hecho, el ministro de Economía nazi, que bueno, no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado, pero no lo voy a buscar, busquen ustedes. Justo cuando lo entrevistan en los juicios de Nuremberg, el tipo dice, para defenderse, ¿no? Pero dice, yo hice lo mismo que hizo Roosevelt en Estados Unidos. El nuevo orden, básicamente es el nuevo orden alemán, ¿no? Es el New Deal estadounidense. Pero si es que Hitler, esto lo hablé con gentilhombre, Hitler y Roosevelt era un psicópata dictador demente, que nadie se pregunta porque estuvo 4 periodos seguidos y si lo dejaron iba a estar 40. O sea, la biología le puso un límite, no la Constitución de los Estados Unidos. Era un psicópata dictador demente que metía presa a la gente que le discutía, los deportaba o los ejecutaba, y que tenía exactamente el mismo pensamiento, no sobre el oro, contra el oro de Adolf Hitler. Y de hecho él lo dice. Hitler tiene razón en esto. O sea, tanto en Alemania como en Estados Unidos se implementaron políticas económicas prácticamente idénticas. Exactamente. Durante aquel periodo. Sí, sin ir más lejos, en Estados Unidos estaba la National Recovery Administration. Que son políticas socialistas y nacionalistas al mismo tiempo. Sí, además, a ver, o sea, hablando con el nexo básicamente de lo que es Alemania, que mencionaba, por ejemplo, Juanpi con el tema de la General Electric y toda la mega construcción, básicamente, en base a hacer el régimen nazi, que era muy similar a de Estados Unidos desde la época de Roosevelt. Y además, ni hablar del tema de la cartelización, por ejemplo, la empresa IG Farben, básicamente. Dame un segundo, Jorge. General Electric le dio un presidente de Estados Unidos, que era su publicista. A ver, ¿quién? Pará, no me estoy acordando en este momento. Ronald Reagan. Bueno. ¿Tenías algo más que decir, Juanpi? Sí. Sobre el tema, bueno, hablando de Broadway 120, ¿no? Dice Sutton que 2 de los vehículos operativos para infiltrar movimientos revolucionarios extranjeros estaban ubicados justamente ahí, en Broadway 120, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la American International Corporation, ambas controladas por Morgan, ¿no? El presidente de la American International Corporation y no menos de 4 directores eran a su vez directores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. O sea, estaban conectados, eran lo mismo básicamente. Y bueno, tenés el caso, por ejemplo, de Franklin Sands, secretario ejecutivo de la American International Corporation y director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que contribuyó, dice Sutton, lo documenta, contribuyó con $1 millón a los bolcheviques después de la revolución, y que en 1918 le escribió al secretario del Tesoro McAdoo, todo junto, persuadiéndolo de que cualquier explotación comercial de la Rusia bolchevique incluyera a Broadway 120. O sea, que todo pasara por ahí. Todas las relaciones ruso-norteamericanas se derivaran ahí, básicamente. Después está el caso de, William Boyce Thompson, que era director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y esto era gracias al presidente del Chase National Bank, que
dominaba Rockefeller. Bueno, William Boyce Thompson es un personaje básicamente desconocido. O sea, ahora sí se lo puede buscar, hay información de él, pero realmente no tiene mucho reconocimiento. Y es un tipo fundamental justamente en la historia del financiamiento de los bolcheviques. El tipo era asociado financiero de Guggenheim y Morgan, como les dije, el director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y era un financista y promotor que junto a otros asociados neoyorquinos brindaron asistencia financiera y apoyo diplomático y propagandístico a Lenin y a Trotsky. Y es extraordinario porque Thompson financió personalmente la misión de la Cruz Roja a Rusia en 1917, lo que hablábamos también antes de cámara, que bueno, la Cruz Roja dependía fuertemente de Wall Street por aquel entonces, porque eran sus principales financistas, sobre todo la firma Morgan, y la misión de la Cruz Roja norteamericana a Rusia estuvo integrada por abogados, financistas y sus asistentes. O sea, dice Sutton que había tan pocos médicos que se podían contar con los dedos de las manos. Che, ¿qué pasa, Bablón? ¿Estudia abogado o estamos hablando de la Cruz Roja? Porque ya me perdí. Bueno, justamente se trató de una gestión de financistas de Wall Street para lograr influencias y conseguir el control del mercado Esto es ruso. como Greenpeace, que Patrick Moore, que fue el fundador, dice: muchachos, acá hay todo menos un biólogo. O sea, somos ingeniero, banquero, abogado, tecnócrata, sociólogo, todo menos un solo miserable biólogo o naturalista. Juan. Bueno, no, ya con todo esto creo que estamos bien. Ahora lo voy a dejar al muchacho, para pero dejarlo claro, Sutton te documenta la fabricación de gas de los camiones de General Motors para Stalin durante 30 años, entre otras cosas. Bueno, las ayudas. Estados Unidos le mandaba trigo cuando se morían de hambre, para que no se terminen de morir de hambre. Y lo hicieron antes y durante la Guerra Fría. La transferencia tecnológica militar de los Estados Unidos a la Unión Soviética fue crucial para que ellos desarrollen la industria armamentística que tuvieron. Y de hecho Oppenheimer, que dedicamos un video concreto a la figura de Oppenheimer, era muy probablemente un agente comunista, tal y como lo acusaron, pero que no terminó fusilado porque los Rockefeller lo protegieron. O sea, ¿cuál es la premisa? ¿Por qué un magnate de Wall Street quiere que existe una dictadura comunista? Porque es el principio del mercado cautivo multiplicado por 1000. Prefiere un mercado de 100 millones de pobres que solo puedan comprar mi producto antes que un mercado de miles de millones de personas que tienen la posibilidad de elegir entre millones de productos. O sea, naturalmente mi cuota de ganancia va a estar mucho más garantizada con un Stalin que con un sistema capitalista competitivo. bueno, exactamente. De hecho, miren, googleen la planta de Gorky, planta Gorky. Fue construida por Ford, justamente creo que en 1932. Henry Ford, sí. Exactamente. En 1932 en la Unión Soviética, y justamente les proveía de vehículos militares, entre otras cosas, ¿no? Vehículos militares que utilizó la Unión Soviética durante muchas décadas, incluso en la guerra de Vietnam. O sea, y eso es lo que denunciaba Sutton y lo que le motivó a hacer esta investigación, ¿no? Él decía: están yendo a morir pibes de acá, de estadounidenses, y están ellos mismos están denunciando que son atacados por vehículos militares estadounidenses, ¿no? O construidos por determinadas tecnologías estadounidenses. Pero eso no lo va a decir la TV, ¿eh? No, para nada. Bueno, justamente para añadir un poco también a esto que mencionaba Nico, por ejemplo, tenemos el caso de Averell Harriman, ¿no? Que asumió el mando de la concesión del manganeso en Georgia, en Rusia, a principios de 1920. La restableció y el manganeso se convirtió en exportación primaria de los soviéticos, cuyo intercambio financiaba la industrialización del régimen. Y en 1929 sacaron a Harriman con una compensación de $1 millón, mucho mayor a lo que había invertido Harriman al principio. O sea, básicamente le robaban el dinero a la gente, a los pobres rusos, y se la daban a estos tipos, ¿no? Y estos tipos se la llevaban. Lo poco que le quedaba a los rusos después de no sé, el Holodomor y 6 millones de muertos de hambre en Ucrania y 20 millones asesinados en los gulags de Stalin. Te faltaron las requisas. Las requisas, claro. Bueno, Franklin Delano Roosevelt ordenó que los ciudadanos estadounidenses le entreguen el oro.
literalmente. O sea, fue un dictador psicópata de libros que si no fue comunista fue porque no hasta ahí llegó. O sea, si podía un poquito más, él iba por ese camino, sin duda. Un detalle sobre Sutton, y ahora vamos a ir a una parte importante de la vida de Sutton, que fue catedrático de la Universidad de Gotinga y se pasó 6 años recopilando archivos oficiales. Los alemanes escriben todo, los alemanes registran absolutamente todo y podés confiar en sus notas. En Alemania, Sutton fue un catedrático inglés de primer nivel. Sutton estuvo años en Alemania investigando los archivos directamente y también lo hizo con los archivos soviéticos. Y Sutton era liberal. Todos los nacionalistas y conservadores que hablan del nuevo orden mundial y del globalismo y de los planes ocultos y de la sinarquía, en realidad son totalmente funcionales a este esquema, porque la mayor expresión de nacionalismo que hubo, que es el fascismo y el nazismo, estaba completamente dominada también. Y la única solución, como lo sabe Kolko, como lo supo Sutton, a estos problemas es el capitalismo del libre mercado. La única antítesis de estos enemigos furiosos de la humanidad es el capitalismo del libre mercado. Y tiene un libro entero sobre esto, What is Libertarianism, Sutton, sobre el tema. Sutton era libertario. Sutton se fue a Estados Unidos, trabajó en el Instituto Hoover antes de ser libertario. De hecho, lo que más era un crítico del comunismo. Y en un momento, el Instituto Hoover, que era básicamente una usina de pensamiento anticomunista, lo echa. Porque el tipo dice, señores, a ver, los verdaderos enemigos están en Broadway, están en Wall Street y no están en Moscú. Acotación. Un aporte, sí, sobre eso. Bueno, Sutton, una de las cosas también que menciona, que esto es muy importante justamente para la idea general de la obra, que es que el hecho de que él habla, dice, pero entonces, adelantándose a las preguntas que le podían llegar a hacer, dice, pero que estos magnates tenían ideología, eran comunistas, no. De hecho, ellos primero financiaron a uno, financiaron a otro, financiaron al general Kolchak también, que estaba peleando, era un foco nacionalista, que eran los blancos, digamos, peleando contra los rojos, y, o sea, financiaba a ambos antagónicos también, ¿no? O sea, ellos lo que perseguían eran distintos vehículos que le condujeran al poder centralizado. Y incluso muchas veces como si fuera una cuestión de tesis y antitesis, ¿no? El enfrentamiento del cual ellos después se terminan beneficiando de los restos, ¿no? Divide y vencerás. Exactamente, ¿no? Y bueno, justamente Sutton termina llegando a la conclusión de que lo mejor es el libre mercado, como el mayor revolucionario de los últimos tiempos, que es Julian Assange, que justamente estaba a favor de los mercados libres. En CryptoPunks, el futuro de la libertad de Internet, él lo dice explícitamente, Julian Assange. El capitalismo de libre mercado es realmente lo único que queremos. O sea, la utopía libertaria de Internet, la utopía CryptoPunks, solo puede desarrollarse a través de eso. E Internet fue el milagro que fue cuando era algo muy parecido a una ágora griega, donde al mismo tiempo se discuten libremente ideas y se comercia con absoluta libertad y sin centralización. Entonces, y bueno, obviamente se encargaron de destruirlo. Sí, efectivamente, todos los grandes gladiadores antisistema de todos los tiempos concluyen en lo mismo. Es la libertad del hombre para producir e intercambiar lo que lo va, como decía Spooner, la única garantía de libertad política es tener el dinero en tu propio bolsillo. O sea, es lo único que le va a permitir desarrollarse plenamente, es el único contrapeso frente a la tiranía. Lo que decías, los Rockefeller, muy paradigmático, por ejemplo, en Brasil, cuando investigué por Lula, ellos pusieron a todos los generales que gobernaron Brasil uno tras otro, y ellos fueron los encargados de que no encarcelen a Lula, y ellos, a través del diálogo interamericano, esto lo hablé con Valeria Infran, abogada investigadora, en un programa especial sobre el Pacto de Princeton, fueron los encargados de que Lula sea la sucesión. Ellos tenían la escuelita de las Américas con Kissinger, ellos hacían negocios con Videla, Pinochet y compañía. De hecho, Allende le hacen el golpe porque se mete con el cobre de los Rockefeller, pero antes estaba todo bien. Y después ellos son los que, miren la foto, Rockefeller con Alfonsín, Rockefeller con Lagos, o sea, son los que se encargan de la transición socialdemócrata posterior a las dictaduras militares de derecha. Siempre asesinos todos, siempre delincuentes todos, pero auditados, controlados, tutelados o manejados por los mismos de siempre. Bueno, ahora vamos con los nazis. Hago un pequeño paréntesis para invitarlos a investigar algo que yo descubrí hace poco, que es que se desclasificaron archivos del gobierno inglés que demuestran que Benito Mussolini, enérgico dirigente y militante del Partido Socialista Italiano en los años 10, durante la Primera Guerra Mundial trabajaba
como agente de inteligencia inglés y recibía un jugoso estipendio de la inteligencia británica, antes de convertirse en el duce y mientras formaba lo que sería el movimiento fascista, por cierto, recuerden, calurosamente elogiado por Winston Churchill antes de la Guerra Mundial, que decía que Mussolini era un ejemplo a seguir de lo que tenía que ocurrir en el mundo, entre comillas, para frenar el comunismo. Mussolini, el socialista. Bueno, muy interesante, esto lo levanta la BBC, búsquenlo, que fue un agente inglés. Hitler y Wall Street. Sí, Jorge. como si no fuera suficiente con lo que dijo Juanpi, o sea, como mencionamos, JP Morgan, Rockefeller, con los bolcheviques, también estuvieron con la Alemania nazi. Y es muy interesante lo que mencionaba sobre el tema JP Morgan, que ahí justo me estaba acordando, el plan Dawes y el plan Young, que debe su nombre a Charles Dawes y justamente a Owen Young, que son planes que, si mal no recuerdo, uno en 1924, el otro en 1928, 1929, que eran planes, digamos, de rescate a lo que era la Alemania, justamente. Que son planes que permitieron construir los cimientos de lo que después fue la Alemania nazi, justamente, y que te diría incluso que allanaron el camino para Hitler, que eran tipos que respondían a JP Morgan, sin ir más lejos. Después ni hablar de los Rockefeller, básicamente, sin ir más lejos. Pues bien te acordarás que por ahí entrado los primeros años de la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, justamente a Rockefeller le dicen, bueno, ya está del monopolio, tenemos que dividirte las empresas, básicamente, porque ya era muy... No sabemos si es por la ley o que ya era muy evidente, yo creo que me inclino por la segunda, y en una de esas, entonces dijo, ah, sí, bueno, entonces me voy a trasladar a otros lugares. Por un lado los bolcheviques, por otro lado la Alemania nazi. Sin ir más lejos, acá está el nexo de IG Farben, lo que era, por ejemplo, el caucho, en aquel entonces muy importante para la producción, básicamente, armamentística alemana, quien le otorgó lo que es la patente de caucho sintético, básicamente, a la IG Farben para que pudiera producir una manera menos que la Standard Oil. Más precisamente, la central de New Jersey, básicamente. Bueno, la IG Farben, que es una obsesión de Sutton, uno de los mayores cárteles corporativos de Alemania, los tuvo directamente socios formales a los Rockefeller, y a partir de esa sociedad, durante la era Hitler, comienzan a abrirse una serie de fábricas estadounidenses en Alemania. De General Electric, por ejemplo, de General Motors, por ejemplo. Y esto es muy interesante porque Roosevelt, entrado en la guerra, y ahí está toda la cuestión de Pearl Harbor, estaban absolutamente avisados de lo que iba a pasar. Es más, lo instigaron porque estaban buscando la excusa para entrar a la guerra, porque la única forma que se les ocurrió salir de los 12 años de estancamiento recesivo y de estanflación del New Deal fue, bueno, vamos a armarla grande y vamos a quedarnos con el dominio económico total del planeta. Y le funcionó, con Bretton Woods. Podría no haberle funcionado, pero le funcionó. Roosevelt, que tenía políticas súper agresivas para la producción económica local y contra el empresariado honesto de Estados Unidos, que ordenó cesar las compras de un montón de cosas a Alemania, etcétera, jamás se le ocurrió pedirles a los Rockefeller o a Chevrolet que dejen de producir en Alemania. Es más, es muy sugestivo esto, Hitler tampoco. Llamativo, porque en tiempos de guerra generalmente lo primero que se corta es el comercio. Bastiat, por donde no pasan las mercancías. ¿Pasaron los soldados? No. Y cuando no bombardean, hubo ningún problema. Y cuando bombardean todas las fábricas de Alemania, sí, bombardean de paso todas las fábricas de Francia, que ya estaba liberada, salvo las de General Electric, que eran como 19, que a una se le rompieron los vidrios. Pero no le cayó una bomba, por las bombas explotaron alrededor, en todo Berlín arrasado, que mataron millones de civiles de manera totalmente innecesaria. Del mismo modo que cometieron violaciones masivas, etcétera, en Ucrania, los estadounidenses, los rusos, todos los mismos crímenes que los nazis. Los mismos estadounidenses que tenían campos de concentración en California, lo pueden buscar hasta en Wikipedia, porque hay gente que no está enterada de esta parte de la historia, donde metían a los ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos de origen oriental. O sea, porque étnicamente decían, esta gente es propensa a colaborar con los japoneses, aunque llevaran 3 generaciones o 4 en América. Y los brasileros, los mexicanos, los peruanos les mandaban ciudadanos orientales. De repente vos estabas con una tintorería en Lima y te caía la policía, te mandaban a Estados Unidos y te metían en un campo de concentración de California. Esto es historia oficial, o sea, no es una teoría, no es una hipótesis, es hecho histórico comprobado. Bueno, no bombardearon ni una fábrica americana, porque el propósito del bombardeo masivo de la fábrica de todo el planeta era que Estados Unidos se convierta en monopolista mundial, y lo fue durante la década del 50. Fue el monopolista mundial de las manufacturas avanzadas, porque arrasaron, se encargaron de aniquilar con todas las industrias del planeta, y a Inglaterra la sometieron,
lo cual cuenta Miguel Ancho Bastos en una gran conferencia de los instrumentos económicos del imperio, a Inglaterra la sometieron, la subyugaron. Obligaron a Inglaterra y a Francia a descolonizar Inglaterra. Le dijeron: a partir de ahora vos sos mi hijo, vamos a invertir la relación, vos sos mi esclavo. Y no le dieron un centavo. Se empezaron a invertir dólares emitidos de la nada, que a punta de fusil te decían: aceptá que esto está respaldado en oro, para rescatar a los supuestos enemigos, Alemania, Japón, etcétera. Inglaterra no le dieron nada. Los tuvieron agarrados del cogote y dijeron: ahora el imperio somos nosotros. Esa es la Kissinger. sucesión imperial entre Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué? Ese rol, justamente, nuevo rol de Estados Unidos, lo supo leer muy bien Kissinger. Sin duda. El arquitecto de eso fue. Bueno, Jorge, ¿tenés más para abundar sobre Bueno, sin ir los más vínculos lejos, de los nazis y Wall Street? Sí, sin ir más lejos, básicamente. Mencionamos a la General Electric, como también Juanpi mencionó a la General Electric. Es interesante, ¿no? O sea, los bolcheviques y los nazis, o sea, están emparentados por los mismos patrones, ¿no? Sponsors. Sponsor, exactamente. Bueno, la General Electric igual ya hay que encontrar un antecedente, básicamente, que es ni más ni nada menos que Walter Rathenau, que fue, digamos, el hijo de Emil Rathenau, que en el siglo XIX se podría decir que fueron los que iniciaron el primer tendido eléctrico de Alemania, básicamente. Walter Rathenau, que hay que decirlo también, lo asesinaron en 1922 y justo en este nexo con Alexander Paus también fue uno de los ideólogos de la República de Weimar, básicamente. ¿Y esto por qué? Porque también, vamos a decir la verdad, no era un pecho bajo ningún punto de vista, también era una persona que estaba en contra de la libre empresa, en contra del libre mercado. Tenemos que entender que eran en aquel entonces ingenieros sociales, básicamente, tanto que tal vez ni se diferenciaban entre un político y... Después que, digamos, lo sucedió después de su asesinato, lo que es la General Electric, como vos mencionabas antes, era ni más ni menos que Gerard Schwab. ¿Pero qué hacía Rathenau? No entendí. Rathenau justamente se encargaba de lo... Bueno, Rathenau que no hacía, sin ir más lejos, se encargaba de lo que era la electricidad y también nexos con la General Electric, y también fue uno de los diseñadores de la República de Weimar, junto con Alexander Paus, como bien mencionabas. Un vínculo entre Alemania y Wall Street. Digamos. También, es cierto. Además, recordemos que el Tratado de Versalles fue imponer... Woodrow Wilson, que es el presidente estadounidense de la Primera Guerra Mundial, es el primero que habla abiertamente del gobierno mundial, crea la Liga de las Naciones, y en Versalles le imponen los costos de toda la guerra a Alemania. Se llama mucho la atención, de todas formas, el desembarco de estos personajes durante aquellos años. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay algo que te tengo que decir, básicamente lo que diciendo es que vos habías mencionado recién, digamos, la IG Farben como uno de los cárteles de Alemania. Yo diría que es el cártel de Alemania, porque ¿qué era lo que no producían? El caucho sintético, que ya mencionamos el nexo con Rockefeller. Bayer estaba metido en el Bayer estaba conglomerado metido de IG también en IG Farben, lo que es básicamente productos químicos que después se usaron en los tristemente célebres campos de exterminio. Magnesio. Los gases que... Sí. Los gases, sí. Magnesio y... también mencionan los productos químicos, perdón. Los norteamericanos los ayudaron a literalmente a gasear a los reclusos de los campos de concentración. Exactamente, o sea, las patentes básicamente la dije Farben porque uno dirá, ¿no? A lo que era básicamente el periodo de entreguerras, que digamos se ubica entre 1920 y 1933, digamos por ahí, la IG Farben no era absolutamente nada. ¿Cómo es que tan poco tiempo creció en forma exponencial? Creció en forma exponencial hasta volverse un monopolio. Bueno, fueron básicamente por grandes sumas de dinero y patentes norteamericanas. Seguía el dinero. Ayer conversaba con un amigo muy culto. Bueno, vos estabas ahí. Ayer conversábamos en la tertulia sobre la obsesión que tenían los ingleses, la clase dirigente británica, contra los industriales alemanes. Cuando Alemania estuvo descentralizada y eran 7 países que se unían eventualmente para defenderse o para cuestiones militares, pero competían fuertemente entre sí, desarrolló una industria espectacular, sin una gota de imperialismo ni de robarle recursos a nadie, o sea, concentrando los recursos en producir. Famoso es que los imperios castigan a sus economías, o sea, los imperios quitan a hombres jóvenes que deberían estar trabajando y produciendo para mandarlos a morir, para robar recursos que van a ir destinados a 4 amigos del rey o a 4 amigos del primer ministro de turno. Y eso le pasó al Imperio Británico y lo denunciaron todos los grandes liberales como Cobden, Spencer, etcétera, ¿no? También le pasó a Francia y lo denunciaron Bastiat y Benjamin Constant. Para los hispanistas, de paso. Bueno, ellos no tenían muchos industriales tampoco para nada, porque ya habían expulsado a los únicos que sabían hacer cosas, que eran los moros y
que los judíos, ¿no? Así empezó el imperio, pero bueno, en la miseria total, y siguió en la miseria total. Pero volviendo al punto, Alemania no tenía imperio, eran 7 países, los 7 países alemanes producían de maravilla, y estaban en un nivel, por no respetarle las patentes a los ingleses, donde cada cosa que hacían los ingleses, los alemanes la hacían mejor, más duradera y más barata. Esa obsesión, esa conjura de Inglaterra contra Alemania tuvo mucho que ver con la instigación de la guerra franco-prusiana, que fue muestra de la fatal arrogancia francesa, terminaron absolutamente domados, y ahí surge Bismarck. Del mismo modo que Garibaldi había sido financiado y apoyado por Inglaterra, la unificación de Italia, de los países italianos, lo único que generó fue contradicciones, peleas, crisis y conflictos, y la construcción de una identidad nacional artificial que termina derivando en el fascismo. En Alemania pasó lo mismo. Bismarck, que es el segundo Reich, el unificador, es un aristócrata conservador militarista que llega a unir lo que nunca estuvo unido, a crear una identidad a través del adoctrinamiento de la educación pública, que él la extiende, la educación pública obligatoria prusiana se convierte en educación pública obligatoria alemana, a ponerlos a todos detrás de la idea de una bandera, a disciplinarlos en extremo y fundamentalmente a desempoderar a los burgueses liberales. Por eso Bismarck, que dijo: todo lo que hago en materia de restricción de libertades, leyes antisemitas, etc., lo hago para limitar al socialismo, se termina aliando con Bernstein, que es el secretario de Engels, el padre del revisionismo, la socialdemocracia. Termina creando el estado de bienestar, termina creando una dimensión superior de gobierno nunca antes vista en la Europa central. Y los ingleses lo veían con buenos ojos, pues básicamente lo que comienza a hacer es ponerle la bota sobre el cuello a los industriales alemanes extraordinariamente competentes, extraordinariamente exitosos, que aún así siguen haciéndole sombra a los ingleses, hasta el punto que Antonio Escotado explica la Primera Guerra Mundial como una conjura de todas las potencias coloniales europeas contra Alemania, que comenzaba a tener pretensiones imperiales y alguna que otra colonia en África, y dice: bueno, basta, hasta acá. O sea, ya son mejores produciendo que nosotros, también quieren ser colonialistas como nosotros, se van a quedar con el mundo, aplastémoslos. Y lo hicieron. Así quedó. Lo hicieron, exactamente. Y el nazismo nace de eso. El nazismo bueno. nace de eso. De la centralización del poder. Y además habría que agregar la historia de Eugene Richter, discípulo de Benjamin Constant en Alemania, que fue el liberal alemán del siglo XIX, que, bien como tiene que ser un partido liberal, cuando llegó la hora decisiva de decir: me enfrento a Bismarck o lo apoyó. Y cuando lo apoyó se terminó el Partido Liberal. Y fueron absolutamente... que se llamaba Partido Progresista, pero el Partido Liberal. Fue absolutamente aniquilado, todos los ministros eran socialistas, los liberales los barrieron del mapa por su propia corrupción y su tentación de succionarle el miembro al poder. Los nuevos conservadores. ¿Querés saber algo? Los directores de justamente la General Electric, cuando hubo financiamiento, se sabe, a Adolf Hitler, ¿adivina de qué nacionalidad eran? ¿Perdón? La nacionalidad de los 4 directores de la General Electric alemana al financiamiento de Hitler eran ni más ni nada menos que estadounidenses. Te digo los apellidos: Baldwin, Schwab, Minor y Clark, justamente. Con Schwab ya tenemos como una especie de crossover, ¿no? Sí. Todos los regímenes totalitarios está Schwab. ¿Querés que te diga otra cosa? ¿Te acordás que vos mencionaste 120 de Broadway? Sí. Bueno, ahí también están los asuntos de la General Electric. Me encanta porque era como una especie de embajada corporativa. Sí, es la de calle del teatro encima. Sí, también, es verdad. Es bastante poético. ¿Algún dato más? Bueno, Henry Ford, condecorado con el águila de hierro alemana, la máxima condecoración. Por favor, los vehículos. Furibundo antisemita, porque los Rockefeller decían que la competencia era pecado y Ford estaba obsesionado. Tenía un diario antisemita, tenía un libro antisemita. El Judío Internacional. El Judío Internacional, una cosa totalmente despreciable y delirante. Pues básicamente él decía: bueno, si yo no soy más rico todavía es porque están todos estos muchachos haciéndome competencia. ¿Qué tienen en común? Bueno, varios de ellos son judíos. Entonces empezó a desarrollar un odio esquizofrénico contra los judíos, y Hitler lo toma como fuente. En mi lucha y en raza y destino, el único extranjero al que alaba es a Henry Ford. O sea, es increíble. Henry Ford hizo negocios con Alemania, fue condecorado por Alemania, y Walt Disney también. Primero hizo propaganda pro-nazi, después hizo propaganda anti-nazi cuando se lo exigió Roosevelt. Pero el empresariado norteamericano, el gran empresariado norteamericano, era pro-nazi. Como el padre de Kennedy, que era embajador y era pro-nazi, y financiaba a los nazis con dólares de los contribuyentes que desviaba directamente de la embajada. Creo que en Inglaterra, era embajador en Inglaterra el padre de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, es impresionante, realmente.
Sí, bueno, justo ahora me acordé también que la IG Farben pudo obtener lo que es la producción de combustible. En Alemania. ¿Y quién estaba metido también? Que fue la gran necesidad de Alemania. Alemania tuvo el problema, pues su geografía tan particular, Alemania está bastante aislada y los ingleses eran los mejores en las cuestiones navales, tenían el problema de los suministros. El gran problema de Alemania es increíble, todavía al día de hoy muchos no se explican, especialistas militares, cómo pudieron llevar tanto tiempo la guerra adelante sin carbón y sin combustible. Bueno, acá está la explicación. Bueno, el combustible ni más ni nada menos está otra vez nuestro querido amiguito John D. Rockefeller, justamente. Sí, que recordemos que John Rockefeller II, hablando de la filantropía y de las fundaciones, 20 años después, a un banquero joven estrella de JP Morgan que se va y que va a crear su fondo propio, lo cita a su oficina y le dice: hijo, te voy a dar un consejo. Todo lo que hagas no va a ser suficiente si no lográs armar tu propia fundación. Lo que se te ocurra que quieras hacer que encuentre límites morales, antagonismos, obstáculos, que pueda resultar antipático, vos convertilo en filantropía. A través de una fundación lo vas a poder hacer y además no vas a pagar impuestos por ello. Ese joven banquero, que era su favorito y el que consideraba incluso más inteligente que sus hijos, se llamaba George Soros. Jorge. Bueno, justamente estábamos hablando de lo que era la Standard Oil, básicamente, que hasta incluso tenían... La Standard Oil, el monopolio petrolero mundial de los Rockefeller. Sí, como por ejemplo esa famosa viñeta que está justamente el pulpo extendiéndose y arriba la cabeza de la Standard Oil. La verdad que bastante premonitoria esa viñeta. Que incluso lo que es la Standard Oil, más sobre todo de New Jersey, digamos de la sede de New Jersey, tenía muy buenos nexos con la IG Farben, como mencionamos antes, incluso en el periodo de preguerra, justamente, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando básicamente que el combustible de la maquinaria alemana, ya sea para los Tiger, para los tanques medio Panzer IV, para el Tiger II, básicamente todo ese combustible no podía haber sido posible sin la intervención de la Standard Oil, básicamente. Y sin ir más lejos tampoco podría haber tenido, digamos, la fuerza aérea que ellos tuvieron, básicamente, los nazis. Además por el tema del caucho, por el tema del combustible que había servido justamente para los famosos JU-87, que eran los aviones Stuka, que te digo un dato de color, tenían lo que eran las alas, las trompetas Jericó. ¿Qué? ¿De la Luftwaffe? De la Luftwaffe, sí. Con los que bombardearon Londres. Claro, exactamente, con lo que bombardeaban Londres y después, bueno, cuando los norteamericanos le devolvieron, no los ingleses, los norteamericanos, digamos, fueron a bombardear y también lo que es la General Electric y lo que era parte, digamos, de la IG Farben se salva, básicamente, como también se salvan los nombres que figuraban en el financiamiento de IG Farben y de la General Electric, por cierto, esos en el juicio de Nuremberg, ups. Sí. Por cierto, hablando de que querían aniquilar a los empresarios alemanes, se quedaron con sus empresas. En la Primera Guerra Mundial, Merck, Laboratorios Merck, fue expropiada por Estados Unidos, por ejemplo. Es una cosa absolutamente genial. Se quedaron con las empresas alemanas, le metieron sus corporaciones, que eran las peores, y las mantuvieron ahí in eternum, porque hasta el día de hoy Alemania y Japón son países militarmente ocupados por Estados Unidos. Nunca sacaron las bases, nunca más sacaron las bases. Es notable. No, sí, y además también otra cosa notable es que uno dirá, bueno, uno podrá decir hasta ahora, ¿no? Bueno, fue en la empresa y demás, pero no solo se quedó en la empresa. El financiamiento norteamericano, si bien estuvo en esa empresa, pero también directamente fue al Partido Nacional Socialista. National Socialist, como quien diría. O sea, no les bastó con producir la maquinaria bélica alemana, sino que también directamente habían financiado el partido de Hitler. O sea, estamos hablando de financiamiento del partido de Hitler, no poca cosa. Podría haber incluido Sutton algunas notas sobre los ingleses, porque de hecho a los Romanov, por ejemplo, él les había prometido que les iba a salvar el primo, que era el rey de Inglaterra, los dejó morir a todos de la manera más salvaje. En fin, también tienen lo suyo los muchachos que financiaron a Mussolini, que totalmente pronazis, hasta les daba el acero Neville Chamberlain, que fue el predecesor como primer ministro de Churchill. Bueno, si hablar sin ir más lejos, uno dirá cómo es que se expandieron tan rápido, porque también se lo permitió Inglaterra, básicamente con la ocupación de varios territorios. Después el otro día le decía al amigo libertario de las frases de Twitter que publicó algo de Winston Churchill, recordar que Winston Churchill se cargó a 4 millones de indios y se burló de ello con un cinismo clásicamente británico en una carta. Los 4 millones de tipos que aniquilaron para quitarle sus alimentos de manera masiva
dárselos a los soldados ingleses. O sea, la historia es la historia de los genocidas realmente, cuando hablamos de historia de estados, de historia de guerras, pero es muy, pero muy notable que quienes realmente metieron en la llaga contra los plutócratas son irónicamente los verdaderos defensores de la libertad y del capitalismo, los Sutton, los Assange, etcétera. Sabes que esto de estas cosas ya se hablaban hace más de un siglo. No son cosas que se están descubriendo ahora. Por ejemplo, hay una muy conocida caricatura, ¿no?, de un tal Robert Minor, la pueden buscar en Google, que data de 1911 y es nada menos que Marx siendo recibido en Wall Street por los magnates y dándoles la mano. Tiene más de 100 años, 110 años. Imagino que después la vamos a poner. Por supuesto, lo he repetido hasta el hartazgo. Marx vivió toda la vida financiado por la burguesía. Él era una familia pequeña burguesa, los explotó de manera inmisericordia. Están las cartas del papá diciéndole: hijo, vives como un rey, te llevas más de la mitad de lo que gano, nosotros estamos pasando privaciones y no venís a visitarnos. De hecho, no fue ni al entierro del padre, y cuando la madre le negó el adelanto de herencia, le dejó de hablar y le deseó la muerte en una carta a Engels. Después, ahí hace un crossover con la aristocracia, que es su pobre esposa, santa, abnegada y mártir, Mary von Westphalen, la baronesa de Westphalen. La dote millonaria, Marx se la gasta en comprarle rifles a los soldados, a los obreros, de la comuna belga para que los liquiden los soldados. Hasta el último centavo. Plata con la que hubieras salvado a sus hijos. Y clases de latín para las hijas. Pero los hijos se morían de hambre. O sea, tenían ahí una discriminación entre hijas e hijos bastante notable. Es decir, si no sabían tocar el piano y hablar idiomas, no iban a tener mucha suerte en la vida. Y los pibes, bueno, que se manejen, los mandaba a pedir fiada carne en Haraposa, la carnicería. Y así se murieron 2 de 3. El pequeño Edgar con 6 años, de frío y de hambre. No conforme con eso, después los estafa los Philips, que son los de la marca Philips, de electrodomésticos, la afeitadora de muchos de los que nos están mirando, que eran unos judíos holandeses, buena gente, que se apiadan de él, pues les escribe: mis hijos mueren de hambre, le dan dinero, él lo sigue usando para financiar la realización del capital, ¿no? Y así todo podría haber trabajado también en la academia de Wolf. De exactamente, su amigo Wolf, que de hecho, luego obviamente lo vive a Engels. O sea, lo vive a Engels, le saca hasta el último centavo a Engels. Engels, tengo un plan para esquilmar a tu viejo, le dice en una carta. Literalmente le dice eso. El padre de Engels era un industrial alemán como la gente que trabajaba y tenía una fortuna bien ganada en base a la disciplina y el esfuerzo. Y cuando Engels le manda una carta medio triste a sí, murió mi amante, Carlos, y él le contesta: y yo necesito dinero. Y Engels se enoja y le escribe ofendido y le dice: yo te digo que murió mi compañera y vos me contestás pidiéndome plata. Y aún así le dice: tengo 3 opciones. Puedo sacar un préstamo a tu nombre, podés ir a ver no sé qué cosa. 3 distintas opciones le da para darle más dinero. Ese sí que es el primer esclavo alienado marxista número 1. Que escribía mejor, por cierto, que Marx, definitivamente. Bueno, le escribió los 2 tomos, porque Marx estaba deprimido y no podía terminar el segundo y tercer tomo del Capital. No deja de ser poético que sus últimas notas de Marx, el día que murió, agarró y dijo: al final no sé lo que es una clase social, porque son multitud de actividades como para resumirlo todo en un concepto, y se murió. Es notable, pero bueno, también lo esquimó a Engels, y al pobre Wolf, que era este proletario convertido en burgués, que trabajó como loco, etcétera, no le aceptó el trabajo como profesor de lengua, que lo podría haber sido porque era un políglota perfecto, y no solo eso, sino que lo convenció a Wolf de que en vez de dejarle la herencia a la familia, se la deje a Marx. Y así fue como logró sobrevivir el resto de su vida. Sin mencionar las razones misteriosas por las cuales recibió un cheque de Nathan Rothschild que se exhibe en el Museo Británico. Así que bueno, la propia vida de Marx es un compendio maravilloso de cómo vivir de la burguesía insultando a la burguesía. Bueno, justamente estabas hablando de Alemania, hablando de Marx, hablando de Engels. Bueno, mencionamos lo que era justamente Standard Oil, IG Farben, mencionamos también a Ford, básicamente, mencionándole los vehículos y demás. Y claro, el sector de empresas de las telecomunicaciones no se iba a quedar atrás. Y si pensaron que no estaba influenciado por los yanquis, se equivocaron también. Sin ir más lejos, otro que también metió la pata ahí fue ni más ni nada menos que JP Morgan, en la ITT, que era la International Telegram and Telephone, justamente. Sí. Bueno, escúchame. Esto es una cortesía espectacular de este lugar, que ya me siento mejor acá que en mi casa. Voy a instalarme un colchoncito, muchachos. Mirá lo que nos trajeron. No. Es una maravilla realmente. Se brinda con eso. Un vino
liberen ya a Assange. Permitime una cosa, Anthony Soto estaría orgulloso de él. Esto es realmente solo en el Ágora Studios. Quien quiera filmar cualquier cosa en Buenos Aires, más todavía, si están comprometidos con los valores de la libertad, el lugar correcto es definitivamente este. Qué maravilla. Decía Jorge, seguinos contando mientras descorcho. No sé si se habrá escuchado, pero diría, yo pienso que lo que es Anthony Soto estaría orgulloso de Julian Assange, y que por otro lado te contaba el tema del sector de las empresas de telecomunicaciones, que, oh sorpresa, también fue otra de las empresas que menos fue afectada a los bombarderos, justamente, ahora que lo vemos. Sí, no fue prácticamente afectada por los bombardeos, pero bueno. Sí, mirá, de hecho es muy interesante, y lo digo descorchando esto, así que perdonen si me pierdo un poco, pero lo que ha escrito Assange sobre Google, porque cuando estaba en la cabañita en Inglaterra, antes de toda la persecución, lo fue a visitar Eric Schmidt, que era el CEO de Google, socio de Henry Kissinger también, incluso literario, y tuvieron una serie de conversaciones sobre el futuro del Internet y demás, la libertad de la información, que Assange las compendia en un artículo muy revelador al respecto, y vos te terminás dando cuenta que Google y los muchachos de Silicon Valley son los Rockefeller de esta era. Y no pudieron comprarlo, como tampoco pudieron comprar a Sutton. Hay gente al final que no tiene precio. Y irónicamente son liberales. Sí. Juanpi. Por favor. Un lujo. Jorge, vos no, ¿verdad? No, yo vino no me gusta, pero gracias igual. Por la libertad, muchas gracias a todos. Compartan en todas sus También. redes y grupos. Y nos veremos en la próxima ocasión. Liberen a Julian Assange. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.